Agradecemos al estudio del doctor Juan Pablo Copes por la posibilidad de acompañar este programa que va a repasar la vida de los ídolos, de los íconos de Newell's, de la historia, de su vida, de cómo están ahora y cómo vivieron aquel momento de gloria. Gracias al doctor Juan Pablo Copes y a su estudio jurídico por acompañarnos en este camino leproso. Bueno, Jorge, bienvenido a este camino leproso, esta idea de repasar un poco con las glorias de Newell's, su vida, su lazo afectivo con la lepra y con la institución. Eh, Antes de darte la bienvenida, siempre la primera parte de lo que es el programa es elegir una persona. ¿Qué persona elegirías para recorrer nuevamente el camino que te une con Newell? Puede ser compañero, puede ser un familiar, puede ser dos o tres personas. ¿Con quiénes repasarías este camino leproso que vamos a estar compartiendo hoy? Bueno, ante todo, hola Hernán, buenas noches y saludo a toda la gente del programa. Y sí, es difícil, pero poniendo un poco la balanza, es mi mamá, mi papá y mi familia, porque pasaron un montón de situaciones previas a llegar a Newell que realmente mi mamá y mi papá jugaron un papel muy importante y debo un poco a ellos haber llegado, que me hayan dejado venir a participar de News All Boy, de toda su historia, y después, en el transcurso de toda mi vida profesional, agradecer a mi señora y a mis hijos que me acompañaron siempre. Bueno, me diste el pie perfecto para arrancar y para preguntarte cuáles fueron esas situaciones que te llevaron a elegir a tus viejos, a llegar a Newell, complicaciones, me imagino, como en toda vida de chico, ¿no? La vida de chico que llega a un club como Newell. Sí, además en esa época, fines de los 70, principios del 80, eh, no había tanta comunicación, los padres, yo soy único hijo, mi papá no me querían dejar venir a alejarme de ellos, sobre todo mi mamá. Entonces, para mí, la primera vez que me alejé de ellos fue cuando vine a Newell. Entonces, primero en el año, sobre el fines del 78, principio del 79, me vine a probar. Justo un amigo de Rafaela, el abuelo vivía acá en Rosario y le consiguió la posibilidad de probarse en Newell. Y él me invitó a mí para que venga. En ese momento, la persona que hizo el nexo con el abuelo de este chico me consiguió la prueba a mí también. Yo ya yo tenía 16 años y ya jugaba en la primera división de mi equipo Peñarol de Rafaela y participaba de la liga de Rafaela, que en ese momento era muy fuerte. Y entonces me consiguen la prueba con él, venimos y quedo. Me acuerdo que fue en la cancha de tiro federal, estaba Jorge Grifa con todo su cuerpo técnico y me vieron ahí y bueno, eh, perdimos 5-0, me acuerdo mi equipo, pero el único que quedé fui yo, no entendía nada. Fuiste el único que quedaste, el único. De ese grupo era yo. Y bueno, me hablaron para que busque el pase, para que trate de venir, que esto que el otro, y ahí empezaron a aparecer las peripecias porque mi mamá no me dejaba. Y Claro. no me dejaba y mi papá medio la quería convencer, pero no pudo. Y me acuerdo que un día viajó Grifa con Daniel Musante y la quisieron convencer. Mi mamá lo recibió en mi casa en Rafaela y no pudieron. Entonces pasó todo un año y yo todo ese año seguí jugando estudiando, seguí jugando en la primera división de ahí en Rafaela y un poco la fuimos trabajando con mi papá, mi mamá, haciéndole que ver que era mi oportunidad,
que podría ser mi futuro. Entonces la convencimos y me acuerdo que mandé una carta al Club Newell's, a Jorge Grifa, pidiéndole una prueba nuevamente. Y bueno, ahí me acuerdo que Jorge Grifa enseguida me citó, era un partido de preliminar de la primera división y jugaba la reserva contra otro equipo de Newell's, eran dos equipos de Newell's, y me acuerdo que jugué 20 minutos, 30 minutos el primer tiempo y me sacaron. Te Y yo sacaron así, dije, uy, ya me está. sacaron, y soné. Digo, acá no pasé la prueba. Y no, bueno, era para hacerme jugar y corroborar lo que ellos habían visto en su momento. Y ahí volvieron a ir a Rafaela, a hablar con mi mamá, a convencerla de que iba a estar en una pensión, que iba a estudiar, que Daniel Musantes iba a ser mi tutor y un poco todo eso. Y, y se coronó con mi llegada a Newell los primeros días de enero de 1980. Y qué situación para tu vieja, ¿no, Jorge? Digo, el despegue, sobre todo lo que marcaste de ser único hijo, me parece que eso es tremendo, ¿no? Porque da la sensación que es lo único que tenés, se te va, y en aquel momento que, primero que Rafaela hasta parece que quedaba más lejos, ¿no? No es como ahora, tan cortitos los viajes, pero digo, a través de la comunicación, ¿no? Y es otra cosa, pero en aquel momento debe haber sido muy complicado. Sí, ellos cuando podían venían a visitarme cada 15 días, un mes, y a mí se me complicaba porque yo ya de entrada empecé a entrenar con el plantel de primera división y tuve esa posibilidad y entonces eh, era más difícil y bueno, hasta el día de hoy mi mamá me sigue extrañando, eso fue de siempre, eso me marcó para siempre. ¿Y cómo fue esa llegada? ¿Cómo fue tu adaptación? Porque está bien, a mamá la dejamos allá, pero vos también como único hijo, con todos los mismos, me imagino, de esa situación, debe haber sido complicado adaptarte a una pensión, adaptarte a compañeros. Y para mí fue todo nuevo, una experiencia única porque en mi casa, imagínate, me hacían la comida que yo quería, tiraba la ropa y me la juntaban, si quería me levantaba, si no me quería no me levantaba. Era responsable, pero no de la manera, y cuando llegué aquí tuve que acostumbrar a vivir con calor, con frío, no comiendo en forma adecuada. En ese momento Newell no estaba bien en su situación económica, entonces había algunas restricciones y vivencias de convivir con chicos, armarme la cama, a guardar la ropa en lugares donde tenía que acomodarla. Y bueno, la verdad que fue una experiencia única y en la cual viví durante 3 años bajo las tribunas de Newell. En ese momento la pensión o casa club del club estaba abajo de donde hoy es la tribuna Diego Maradona. ¿Y cómo fue la llegada desde lo futbolístico? Porque siempre al que viene de afuera lo miran de reojo, les cuesta tal vez un poquito más. ¿Cómo fue esa llegada? ¿Cómo fue también la llegada a Primera División? No, al contrario, en ese momento eh, Newell estaba empezando a formar y buscar que los chicos que venían de distintos lugares tengan más chances o más oportunidades. Y bueno, yo llegué y inmediatamente jugué 1 o 2 partidos en primera local y ya me subieron a jugar a la reserva y en ese momento el técnico en primera división era Luis Cubillas y Maño Ruiz de ayudante de campo, y ellos enseguida me llevaron a entrenar con primera división, tal es así que a los 6 meses me tocó debutar. ¿Qué nombres, Entrando. no? ¿Qué nombre? Cubillas, Maño Ruiz. Y yo le debo mucho a ellos, porque, ¿cómo se llama? Tengo una linda anécdota en el sentido que ellos habían hecho una buena relación con Prefectura de Rosario, y entonces a los jugadores que ellos creían que eran destacados, lo trataban de que hagan el servicio militar en ese momento, un año antes de lo que le correspondía. Entonces llamaron a mi mamá, a mi papá, para que yo deje
por el momento, la secundaria, que era mi último año para recibirme. Yo iba a la escuela de NET número 3 ahí en Rosario, calle, allá abajo, en calle Buenos Aires y San Luis, y la convenció a mi mamá también, y me fui hice la prefectura, estuve haciendo el servicio militar durante un año en la prefectura, pero donde ahí cumplíamos horarios, yo iba desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Claro, Entonces porque se eso me es hacía. un tema que ahora ya no se piensa más, pero en aquel momento era muy importante el tema del servicio Sí, militar. porque en realidad a ellos, yo siempre le digo que gracias a ellos dos yo estoy vivo, porque por la clase que nací, en el servicio militar me tocaba ir sí o sí a la Malvinas. Ah, mirá. Y gracias a ellos yo pude ir a la selección argentina, la prefectura me facilitaba para que vaya, viniera sin ningún tipo de problema. eh, los prefectos de ese momento, y tenía también ahí trabajaba el papá de Leo Díaz, era prefecto del lugar, y ellos me facilitaban para que yo vaya a entrenar con la primera división, para que viaje con las citaciones de los juveniles, de la selección juvenil de Argentina, para que vaya a entrenar, y eso al poco tiempo me permitió jugar en primera división, y para mí fue una de las causas donde no fui a batir a las Malvinas. Tal es así que, tal es así que yo, después de que ellos se fueron de Newell, no los vi más, y después en el año 2002, cuando voy a trabajar a Libertad con Gerardo, llego y voy un día a una cancha a ver un partido, y estaba Maño Ruiz, que él estaba dirigiendo la selección, se había hecho cargo de la selección. Entonces fui, lo saludé, nos conocimos, y le digo, lo primero que le digo: Maño, gracias a usted estoy vivo. Y me dice: ¿por qué? Y porque ustedes se acuerdan que me ubicaron en la prefectura y tal. Yo, sí, tal cual. Bueno, gracias a usted no fui a la guerra de las Malvinas, algo que me parecía injusto. Yo, para colmo, no agarré un arma nunca en mi vida, 58 años no he tocado un arma. Entonces, digo, gracias a ustedes estoy vivo. Esa es un poco la anécdota Qué bueno. increíble, ¿no? Qué situación y las cosas que van también marcando el fútbol, ¿no? Esta imposibilidad tuya de ir a la guerra y demás. ¿Cómo fue el debut, Jorge? ¿Cómo fue el debut? ¿En qué momento? ¿Cómo lo sentís? ¿Qué recordás de aquel debut en Primera División con Newell? Y fue un partido contra Vélez en el año 80. En ese momento los suplentes no podían calentar al lado de la línea de cal, al lado afuera. O tenían que estar sentados, o en ese momento el cuerpo técnico de Cubilla había implementado que todos los suplentes en el entretiempo se quedaban en el vestuario a hacer la entrada en calor mientras movía, y tipo handy, si se necesitaba algo, te llamaba. Y yo me acuerdo que, bueno, el partido era contra Vélez, y el 6 titular era Pedro Killer. Y yo fuimos a calentar todo, pero yo digo: ¿qué voy a entrar yo? ¿Por qué voy a entrar yo? ¿Qué va a pasar a algún defensor o algo? Y en ese momento me fui al baño, al sector de baño, y me senté, y bueno, estaba ahí, y me buscaba, decía que todo el mundo me buscaba. Y yo estaba tranquilo hasta que salgo, y, y me dicen: Jorge, tenés que entrar, ¿qué me voy a tener que entrar? Yo pensé que era una broma. No, tenés que ir, te llama Cubilla. Bueno, salí corriendo y entré por Pedro Killer, que se había lesionado. ¿Y cómo era ese equipo, ese plantel? Porque después, ahora vamos a pasar al momento del primer campeón que tuviste en tu carrera, y pasó mucho tiempo de aquel debut hasta ese momento. ¿Cómo fuiste llevando esa etapa de tu vida? Y yo estaba, la verdad, que asombrado un poco por el plantel que tenía en ese momento Newell, de jerarquía.
y entrenar todos los días con ellos y compartir momentos y que ellos me hagan sentir que era uno más del plantel, realmente muy agradecido, porque estaba Cibarelli al arco, jugaba Agherópoli, Juan Simón, Killer y Piazza. Después vino al año siguiente el Colorado, Killer, jugaba Gallego, Acosta Silva, el uruguayo, jugaba Roque Alfaro, Almirón, Barrera, Yazal de Santa María, Ramos. Un intermedio entre los del 74, algunos que quedaban del 74 y lo que se venía del 87-88. Sí, no, sí, pero en esa época eran jugadores ya de jerarquía, de nivel bárbaro. Hombre, que te estuve dando realmente jugadores de mucha trayectoria que habían triunfado. Santa María venía de Francia, Yazal de Portugal, eh, eran jugadores realmente de jerarquía, ¿no? Venía Juan Simón creciendo para ser el 2 venía de jugar los juveniles y salir campeón de los juveniles, así que era un equipo bien potente. Todavía había pocos jugadores de los juveniles que empezaban a jugar. Simón, Barrera, algunos partidos Almirón, algunos partidos Ramos, pero no había tantos jugadores de las inferiores. ¿Y en qué momento sentís que empieza a forjarse y a formarse el campeón con Judica? En qué momento vos que lo viviste, ese proceso lo viviste completo? Y nosotros ya en el 82, ya a través nos dirigía Juan Carlos Monte, ya empezábamos a jugar todos jugadores del club. Componio, Toñarelli, Fabián Basualdo, Taylor o Sergio Giovanoli, de 6, Tata jugaba de volante central, a veces el Chocho, empezaban a ver Biglione, Ramos, Almirón, De Sotti, Cosoni, Vargas ya Jorge Gabri, ya empezaba a formarse un equipo de jugadores del club. Y ya después la llegada del Indio, donde estuvimos 3 años, realmente nos formó como jugadores, como personas, y yo creo que ahí merecíamos ya haber ganado un título más. Y se nos escapó por poquito. Y la llegada de Judica hace que el regreso de Almirón, de Ramos y de Alfaro, viene gente de experiencia y nos potencia más a los que estábamos ya en el plantel, porque en esa época no había tantas ventas al exterior o a distintos lugares. Los planteles se conservaban por muchos tiempos, por 4 o 5 años, 6 o más. Y bueno, el grupo seguía firme, seguía creyendo que podía lograr cosas, que en algún momento la íbamos a lograr, era lo que había convencido en su momento el Indio, y la llegada del Piojo como que nos liberó un poco y nos sacó esa presión y bueno, se fue jugando el torneo ese y forjando. Uno veía que el equipo a medida que pasaba el torneo cada vez era más sólido, jugaba cada vez mejor y que en algún momento del partido se abría y que se terminaba ganando por 2 goles, por 1, por 3 o por más. Pero se veía que en el juego, el que estaba de adentro, uno nos dábamos cuenta que el partido lo ganábamos, tarde o temprano lo ganábamos. Todos dicen, todos, los viejos, los nuevos, los que conocen, que ese fue el mejor equipo, el que mejor jugó, el mejor campeón de todos. Vos tuviste, más allá de que después vamos a tocar la otra etapa, tuviste mucha presencia en campeones. ¿Sentís que ese fue el demoledor, el campeón que ganaba, gustaba, como vos decías, goleaba muchas veces, terminó goleando en el campeonato? Bueno, lo que pasa es que era un campeón de un torneo largo, de 38 fechas, y donde se sumaba de a 2. Y eso a lo mejor hizo que se jerarquice un poco más y
yo no, por lo que la vivencia que tengo, el equipo jugaba muy bien, realmente jugaba muy bien. Eh, Seguramente no soy la persona que debería decirlo, pero yo que lo vivía de atrás, estaba tranquilo, que era difícil que sufra, lo vivía con tranquilidad y con seguridad porque sabía que de mitad de campo para adelante con el Tata, con el Yaya, con Alfaro, con De Sotti, con Balbo, con Almirón, con el que jugara, teníamos, marcábamos diferencia, ¿no? Más las proyecciones de Ya, Fabián por la derecha, de Sensini por la izquierda, entonces teníamos garantizado la posesión del partido, el control, entonces difícilmente lo perdíamos. ahí ya se empezó a gestar esta relación que después, bueno, con los años y con el tiempo se va a hacer cada vez más firme y más importante con el Tata, bueno, con Jorge también. De ahí ya empieza a definirse. No, yo desde el año 80, yo lo conocí a ellos en el año 80 al Tata, otro 81, 82, pero desde esa época que veníamos juntos jugando en reserva, siendo suplente en primera, alternando, yendo a la selección, compartiendo torneos, muchas veces nos fue bien, en otros momentos no la pasamos tan bien, y nos hicimos muy fuerte como grupo y por suerte en el 87-88 pudimos coronar lo que buscamos ya de años anteriores, ¿no? Donde Y, estuvimos ahí tan cerca de obtener esos títulos, ¿no? claro, ¿y cómo fue el proceso posterior al campeón? Porque hemos charlado con algunos integrantes y decían que, bueno, que fueron quedando hasta el proceso del nuevo campeón que llegaba con Marcelo Bielsa, que fue quedando prácticamente la columna vertebral y que después se fue también formando Bielsa alrededor de esa columna vertebral el próximo campeón, ¿no? Sí, lo que pasa es que tal es así que después que salimos campeones y empezamos con la Copa Libertadores, a medida que íbamos avanzando en la Copa Libertadores, íbamos perdiendo jugadores porque Newell en ese momento también tenía la necesidad de vender y vendió a Sensini, a Balbo, a De Sotti, Basualdo se fue a River, y empezaban a surgir ya Saldaña, Pochettino, Gamboa, Berizzo, Franco, las alternativas. Y cuando te perdemos esa final de Copa Libertadores, ahí ya se veía venir que venía un recambio. Y llega Marcelo y quedábamos Scoponi, el Tata, el Chocho y yo. O sea que yo ya venía con mi lesión de rodillas ya sobre el final y no pude jugar. Yo participé de todo el primer semestre de Marcelo en la pretemporada, en el entrenamiento, pero nunca tuve la chance de jugar, solamente los últimos 5 partidos que fui al banco de suplente. Eh, Muchos me consideran que fui campeón, que no fui campeón, pero bueno, en el plantel estuve y éramos nosotros 4 o 5 los más grandes y estábamos rodeados de los juveniles que venían apretando y presionando y pidiendo pistas para jugar en la primera división de Newell's. Y estando en esa situación, ¿cómo veías vos ese plantel y a Bielsa en particular? Y lo veíamos convencido al equipo, sin tanto lujo, sin tanto brillo, pero marcaba un estilo, ese estilo que marcó era el River de Pasarela y el Newell de Bielsa, que era la intensidad, la presión, de ser más dinámicos, más verticales, no tanto juego. Y, y bueno, en el arranque del campeonato no fue tan bueno, pero después se pegó una levantada y una continuidad donde lo llevó al equipo hasta esa instancia en cancha de Ferro donde se hizo campeón. El camino siempre tiene una piedra, siempre tiene alguna traba. La traba o la piedra en el camino fue no haber podido ser campeón de América con ese equipo. ¿Sentís que fue tal vez en tu vida con Newell esa la traba?
Sí, yo creo que se nos escaparon dos campeonatos antes del torneo local, eh, que salimos subcampeones y estuvimos muy cerca. Y en la Copa Libertadores sí uno la jugó y la quería ganar, pero nosotros notamos que llegamos a los partidos finales sin sin ese grupo que veníamos del título del 87-88. Te digo, nos faltaban piezas clave y los reemplazantes eran chicos que después hicieron historia y que realmente tenían muchas condiciones, pero que eran muy nuevos para jugar este tipo de torneos. Entonces, eh, nos agarró un equipo con mucha experiencia en ese momento y nos superó. Y en aquel Sobre momento, aparte, jugar la Copa Libertadores, definirla de visitante era otra historia, ¿no? No, era difícil y hasta en ese año se cambió el reglamento, porque antes no había diferencia de gol. Si uno ganaba de local y perdía de visitante, había un tercer partido en un país neutral. Y en ese momento se jugó los 30 minutos neutrales en el mismo país, y ya con una diferencia a favor del equipo que ganó. Y eso, bueno, eh, ¿Y cómo fue, no nos perjudicó, pero claro, cómo fue la ¿cómo? salida de porque, cómo fue la salida de Newell? Porque ahora es prácticamente imposible. Bueno, lo hablamos con Lunar, bueno, Lunari no tanto, pero Fabián, Basualdo y demás. Lo difícil que es hoy, tal vez, tener un jugador que dure 10 años en un equipo, que esté prácticamente toda su carrera. ¿Cómo fue la salida y separarte de eso que te llevó una década, más de una década? Bueno, un poco yo lo fui asumiendo porque mi carrera, son pocos la gente que lo sabe, yo jugué todos mis 285 partidos que jugué en Juve, los jugué lesionado. Todos, Porque, todos. porque antes de debutar, el año anterior, en el 81, tuve un problema en la rodilla y me operaron y no quedé bien de esa rodilla y se me presentó la posibilidad de jugar y yo jugaba y durante la semana se me inflamaba la rodilla y se me trababa y durante los partidos se me trababa y me la acomodaba y seguía jugando y todos los años había aparecido la famosa astroscopía, entonces viajaba a La Plata, que había un médico que la hacía, y todos los años me hacía una limpieza, o toilet se llama, donde me raspaban el tema de la artrosis, y lo sabían mis compañeros, el cuerpo técnico y los dirigentes. Tal es así que yo los partidos entraba siempre corriendo, cuando terminaba el partido o el entretiempo, no salía caminando. Yo salía siempre al trotecito para que no se me note mi dificultad. Mirá vos, no, es una historia tremenda, ¿no? Y sobre todo que, o sea, yo sabía que mi carrera iba a empezar y terminar en Newell porque no iba a tener posibilidades de una venta, porque no iba a pasar ningún tipo de revisación médica. Y ya en ese momento ya empezaban a exigirte cuando ibas a otro club, a hacer resonancias magnéticas y un montón de situaciones. Bueno, y después la vuelta de la vida te une en el cuerpo técnico, más allá de tu otro paso por otros equipos, te vuelve a unir al Tata, con Taylor, con el cuerpo técnico que se va armando, para encarar otro nuevo, más allá de los pasos anteriores, la llegada a Newell, otra llegada histórica a Newell, ¿no? Sí, por suerte, anteriormente, eh, del 95, del 94-95 hasta el 2000, hasta el 1997, estuve trabajando en las divisiones inferiores del club. Y luego trabajé de secretario técnico del Chocho, la primera época del técnico. Lo Pero recuerdo, bueno, lo recuerdo sí. eso. Y bueno, la posibilidad de regresar al club en el 2012 con Gerardo, eh,
cuando teníamos a lo mejor la posibilidad de ir a otro equipo o una selección, Gerardo nos pide si queríamos acompañarlo en este camino para regresar a Newell y tratar de darle una mano al club y ver si podíamos colaborar en principio, para que el equipo no pierda la categoría. Y bueno, todo su cuerpo, Gerardo y todo su cuerpo técnico, nos embarcamos en esta experiencia que por suerte terminó con La final. historia, la historia indica que el contrato con la selección colombiana era impresionante, de muchos dólares, y que el Tata, bueno, no podía, en ese momento, un Newell muy complicado con el tema del descenso, no se imaginaba caminar por la ciudad de Rosario sabiendo que, bueno, dejó pasar esa posibilidad. ¿Fue tan así? ¿Cómo lo vivieron ustedes adentro como grupo? Mirá, nosotros ya teníamos todo casi definido en la selección de Colombia y tal es así que nuestro abogado y nuestro contador que arreglaban los contratos estaban allá finalizando todo y nos esperaban que un lunes o martes teníamos que viajar para allá para terminar de firmar todo. Pero previo a eso, el fin de semana anterior, tuvimos un casamiento de Jonathan Santana en, en Pilar. Entonces nos invitó a todo el cuerpo técnico porque nos conocía, de la selección paraguaya, y nos invitó. Entonces fuimos al casamiento y las informaciones era esa. A los 3 o 4 días después del casamiento teníamos que viajar para Colombia. Y el Gerardo nos dice, bueno, después del casamiento, al día siguiente, nos vamos a reunir y vamos a combinar todo esto para la... Cuando estábamos en el casamiento y ya sobre el final de la madrugada, 4 o 5 de la mañana, ya nos juntábamos con jugadores paraguayos, otros chicos de Argentina, gente de fútbol en una mesa, y se hablaba de fútbol, y estaba Gerardo. Y en un momento dado, él hace un comentario y algo de Newell. Y a mí me llegó, yo conociéndolo a él de tantos años, me llamó la atención y terminó la fiesta y nos fuimos con mi señora al hotel donde parábamos para tratar de dormir algo, para después regresar a Rosario, y yo le digo a mi señora, no vamos a Colombia. ¿Cómo no van a Colombia? ¿Qué pasó? Digo, no, Gerardo hizo un comentario a las 4 de la mañana ahí en el casamiento que te aseguro que no vamos a Colombia y que seguramente va a aceptar Newell. Y dicho y hecho, sucedió eso. Jorgito, contame la anécdota del DNI, porque vos debes ser una de las pocas, o la única persona en el mundo que tiene el domicilio en un lugar muy particular y muy especial, ¿no? Sí, bueno, de verdad eso. No, creo que soy el único, no sé. Pero cuando llegué a Newell, bueno, llegué con mi número de documento y mi dirección de Rafaela, pero cuando empecé el colegio y todo el tema de la prefectura, un poco me exigían el cambio de domicilio. Claro. Entonces, y yo vivía bajo las tribunas del club, ahí donde te comenté anteriormente. Y bueno, fui al registro civil, vengo a hacer un cambio de domicilio, y me preguntan, bueno, está bien, ¿dónde vive? En el estadio de Newell. Estadio de Newell. Sí, soy jugador de la división inferior de Newell, vivo en tal lugar, esto y el otro. Bueno, ¿y cómo le ponemos? Y bueno, cambio de domicilio, estadio Newell's Old Boys, Parque Independencia. Y así figura en mi primer documento que tengo, figura de esa manera. Me Tal es imagino, así que cuando volvieron las elecciones en el 83, después del golpe militar, en el padrón figura Jorge Pautazo, Estadio Newell's Old Boys, Parque Independencia. me imagino que te lo habrá quedado ese documento, ¿no? Sí, lo tengo guardado y la gente del museo del club me lo ha pedido, pero bueno, por el momento la decisión es conservarlo.
Te cuesta largarlo. Sí, 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 tal cual. Sí, Jorge, sí. volviendo, Más adelante lo daré. claro, volviendo a la parte de esa vuelta con el Tata como ayudante de campo, eh, uno veía, me tocó estar muy cerca de ese proceso, y uno veía, no me tocó estar en el 87-88, pero como un equipo que se iba gestando, primero salvando el descenso, peleando de igual a igual el torneo con cualquiera, en un momento que Newell realmente, desde lo futbolístico, ustedes lo revivieron, sin sin tantos elementos, y después fueron llegando el Gringo, Nacho y demás. ¿En qué momento dijiste, desde el principio dijiste, cuando empezaron a llegar los muchachos, esto puede ser un poco, esto puede dar otra página más en la historia o no? Bueno, nosotros cuando llegamos y analizamos el plantel, un poco no coincidíamos con lo que la gente en general, los directivos del momento, decían que era un equipo que necesitaba delantero, que necesitaba volante ofensivo, y nosotros decíamos que era un equipo que jugaba bien, que tenía jugadores de buen pie, pero que nos faltaba una solidez defensiva. Y tal es así que los primeros que llegaron fueron Víctor López y el colombiano Domínguez, para Cara- fortalecer. ¿Eh? Carachito. Exactamente, Carachito Domínguez. Y entonces, nosotros de entrada en ningún momento Gerardo le habló de descenso o de pérdida de categoría, sino que la idea era que se vayan agarrando confianza, que vayamos sumando puntos, que eso nos iba a dar la libertad para poder jugar de la forma, modelo de juego que estaba planteando Gerardo. Y un poco fue eso, los resultados nos acompañaron también de entrada y los jugadores se fueron soltando y demostrando lo que ya habían intentado algo en su momento con Lucho Torrente, con mismo Caña, pero que los resultados no acompañaban. Con nosotros esos resultados empezaron a aparecer. Y después, a medida que nosotros íbamos trabajando y viendo, veíamos que el equipo se iba potenciando y tratábamos de apuntar y de no errarle al jugador que uno iba yendo para tratar de reforzar. Y bueno, la llegada primero de Maxi, de Casco, del peruano Cruzado, de Heinze, que realmente nos dieron una ayuda enorme para tratar para conseguir ese título que nos apareció ahí buscándolo y que lo pudimos recuperar. Si vos tuvieras que definir ese equipo, ¿cómo lo definirías? Conociendo ya los otros campeones que pasaron antes por Newell. El tema que no lo vi al campeón del 74, Claro. pero, porque no estaba en la ciudad, lo veía o lo escuchaba por radio, pero no viéndolo jugar. Pero tenía un estilo bastante similar al del 88, un equipo de tenencia de balón, de circulación, de, de no apresurarse, de tomar los tiempos para poder conseguir la victoria. Y aparecieron jugadores que realmente marcaron diferencia, ¿no? Realmente, sí, el campeón, un campeón con todas las letras. Si tuvieras que, si el Tata te agarra, te llama en un ratito y dice, mira, ahora está claro que tiene cuerpo técnico Newell, el Tata también está pasando otra etapa en su vida, pero si te dice, Jorge, vamos de nuevo, ¿qué le decís vos? Más allá que vos también tenés, ¿no? Es difícil, yo creo que nosotros dejamos muchas cosas para tratar de colaborar con Newell y era ese momento y volvimos y vinimos y por suerte nos llevamos la gloria. Nosotros fue un año y medio muy intenso donde vamos y hablamos y comentamos, fueron realmente, estábamos las 24 horas, los 365 días del año, estuvimos a full con Newell. Fue un año intensísimo, un año y medio muy intenso. Y lo vivimos de una manera terrible porque hasta
comentamos que fuimos expulsados un montón de veces el Tata y yo de la cancha, que en otros lugares no nos ha sucedido. Era una marca registrada ya. O te enojabas vos o se enojaba él. O los dos, sí, o los dos nos echábamos. O sea, hasta perdíamos ese control de, de, de excitarnos de una manera que vivíamos el partido de una manera que parecía que estábamos dentro de la cancha y éramos lo que teníamos que transmitir, la tranquilidad. Por suerte el grupo no se agarraba de eso. Esa, esos momentos de tensión o que nosotros nos perdíamos nuestra cordura, ellos la mantenían dentro de la cancha y sacaban a relucir y con el juego lo daban vuelta. Y realmente lo hicieron de esa manera. Y la espina es, yo voy a decir la final, porque más allá de que fue una semifinal, daba la sensación que esa fue la final con Atlético Mineiro, ¿no? Esa es la espinita que te queda de esa segunda parte en Newell y en esa segunda parte de la Copa Libertadores, de haber estado tan pero tan cerca de esa posibilidad y con un equipo que estuvo a la altura y que casi lo vence al que después termina siendo campeón. Campeón de todo, porque también ganó, me parece, a nivel intercontinental, pero sí, la verdad que es algo que nos duele a todos porque se fueron gestando primero en la fase de grupo, después en las distintas otras fases, íbamos ganando y marcando diferencias y el equipo seguía siendo sólido y el mismo de lo que había ganado en el torneo. Entonces, no era lo que nos había pasado en el 87-88 cuando el grupo se había desmantelado. Al contrario, acá estábamos firmes y creo que en esa semifinal de local la habíamos ganado en forma clara y allá, más allá que arrancamos perdiendo al minuto, supimos sobrellevarlo al partido de una manera muy buena, jugándole de igual a igual y creando las situaciones de gol. Y bueno, ese minuto fatídico sobre el final que nos hacen el 2-0 y luego en los penales es Caro Cruz y más allá que hoy se dice que el que ejecuta mejor, que ejecuta peor, no es fácil estar ahí y tuvimos la chance también de definirlo porque ellos habían errado de entrada y bueno, en esta ocasión no nos acompañó la suerte, yo creo. Bueno, entramos en la última etapa del camino y te voy a nombrar un par de paradas, vos me vas diciendo qué sentís. Porque vos, por lo que veo y por lo que escucho, tuviste muchos técnicos que te han marcado. Podés elegir también con los que has trabajado y demás, pero ¿qué técnico a vos te marcó? ¿Qué técnico te marcó? En realidad, Hernán, tuve pocos técnicos, porque en una carrera de 14, 15 años de profesional, tuve en Newell solamente lo tuve a Cubilla, que fue el que me marcó en la etapa de mis comienzos y me dio esa posibilidad de ubicarme en un lugar para que esté cerca del plantel. Luego pasó Juan Carlos Montes, donde tuvimos 3 años, y él me dio la titularidad, de la confianza de ser titular de ese equipo. Pasó el Indio Solari, donde todos crecimos, aprendimos un montón de cosas para aplicarlas dentro de la cancha y fuera de la cancha, nos hicimos hombres. Y luego vino el Piojo, donde nos dio esa libertad de poder jugar y de ser nosotros dentro de una cancha. Y a mí me tocó 6 meses de Marcelo Bielsa. Pero por eso, en una carrera tan amplia, hoy, por ejemplo, tendría 15 o 16 o más técnicos. Tal cual, con 14 años ni hablar, ¿no? Y el que te Pasamos muy poco. claro, el que te marcó a vos, el que digo, ojo que también puede ser, por ejemplo, Cubilla, porque en tu vida, por la anécdota que me contaste, fue muy importante, tal vez no tanto en lo futbolístico, pero sino en lo otro, ¿no? ¿No? Claro, por eso te fui dando un poco de cada uno, un tic de cada uno para que sepa qué me marcaron en mi carrera, ¿no? Y bueno, así que pocos, pero realmente que me formaron como jugador y como persona y realmente lo valoro a El, todos ellos. el mejor y el peor partido que recordás en Newell, El peor, estuve muchos.
Vos sabés que esta es una constante porque todos primero piensan en el peor y después piensan en el mejor. Eh, Si, si pienso por situaciones, jugué un partido muy bueno, hice 2 goles contra Instituto, pero después hice un gol contra Nacional en cuartos de final en Copa Libertadores que nos marcó para pasar a la siguiente fase. Son muchos partidos y malos, tuve de todo tipo, de, de todo. Partidos que me hice goles en contra, que me pasaron situaciones terribles, ¿no? Pero son varios. No sabría en estos momentos decirte uno en especial. Está bien. Y un momento con la gente, no sé, yo porque lo viví con vos, pero tiempo antes también, aquel momento en Chaco cuando sale campeón, ¿no? De esa situación tan extraordinaria de la Y gente. como jugador, realmente recuerdo el partido siguiente a la pérdida de la final de la Libertadores, porque la gente de Newell, toda la gente que nos acompañó, que fueron miles y miles, más de 15.000, 20.000 personas que nos acompañaron, no la pasaron bien, ni a la ida ni a la vuelta, ni en el estadio mismo. Le han hecho de todo. Y a nosotros no nos pasó nada, No, absolutamente nada. Y yo me acuerdo que en el último minuto del partido de los 120 minutos, yo me salí de mis casillas y fui y le metí una trompada a un jugador de Nacional, que me expulsaron, que era Morán. Y yo me acuerdo que al partido siguiente jugamos, no me acuerdo con quién jugamos, pero la gente nos fue a apoyar, estaba lleno el estadio, y cuando toqué la primera pelota me aplaudió todo el estadio. Miento a que yo había hecho algo por ellos, que a lo mejor ellos lo necesitaban y que yo había reaccionado en función de ellos. Y después la vivencia del campeonato cuando volvimos desde Chaco, la previa que se jugó ese partido por Copa Argentina, realmente ninguno de nosotros ni los jugadores estaban en el partido contra Talleres, estábamos festejando y la vivencia y llegar al aeropuerto de Fisher y todo lo que nos pasó en esas 4 o 5 horas que tardó el micro en llegar al estadio, realmente fue maravilloso. Nunca lo había vivido y el tema de la gente, lo que fue la verdad un disfrute y un goce a plenitud. increíble. Las últimas dos, Jorge, y agradeciéndote muchísimo este espacio. ¿En qué equipo te hubiera gustado de los campeones de Newells? ¿En qué equipo te hubiera gustado jugar? Por supuesto, en los que no, en este caso tal vez puede ser el de Bielsa, que no tuviste tanto protagonismo, pero puede haber sido en el que fuiste ayudante de campo. ¿En cuál te hubiera gustado jugar? No, en el que jugué, en el que jugué no tengo dudas porque tuvimos muchas vivencias buenas y malas previas a ese título. Era todo un grupo de jugadores que veníamos desde el 82, 81 gestándolo a ese equipo y sabíamos que en algún momento le íbamos a dar una alegría a la gente y a nosotros mismos. Y no tengo duda que volvería a intentar jugar en ese lugar. Y además se formó un grupo que se sigue de amigos, más allá de compañeros, de amigos que nos seguimos juntando, nuestras familias, y eso realmente hace que nos haga fortalecer cada día. Y la última, para cerrar, ¿qué significa Newell en tu vida? Bueno, mi segunda casa, sin ninguna duda. O tu casa, porque está ahí, estás ahí atrás. Ahí, está ahí, sí, sí, sí. Y la verdad que me dio todo y yo le di todo lo que tuve, siendo jugador, tratando, en otras funciones que participé en el club, me entregué al máximo y no dudé en ningún momento, siempre que el club me requirió, de estar presente. Y bueno, espero haber dado en esos 285 partidos lo que, lo que busqué era siempre para el beneficio del equipo y tratar de conseguir cosas para la institución. Creo que lo logré. Jorge, muchísimas gracias por estar en Camino Leproso.
Bueno, gracias a vos, Hernán, y a toda la gente, un abrazo enorme. Un abrazo colosal, diríamos. Ahí está.